Soy Ángel Minga y les voy a hablar acerca de los sistemas de diagnóstica automotriz. Corresponde al primer avance de la asignatura electrónica analógica y digital, en el cual eh, correspondiente en este primer avance me tocó desarrollar lo que es el cronograma de actividades, eh, permitiéndonos elaborar fechas mediante cada avance, en el cual eh, según el tema que se subirá en el cronograma de actividades, cada compañero desarrollará, como son etapas de investigación, eh, lo que es los tipos de sensores que tiene el vehículo, cómo se miden, la obtención de señales, la cotización de todos los elementos para poder armar nuestro proyecto, asimismo como al final la prueba y puesta en marcha de nuestro sensor que nos dará las señales, y al final realizar el análisis de las señales obtenidas, a ver cuál puede ser, si hay una posible falla o no en el vehículo también, que se procederá a analizar estas señales. Asimismo, como en la etapa final se desarrollará el informe en el cual se describirá todo lo que se ha hecho durante este tiempo en cuanto al proyecto. Asimismo, se realizarán los cálculos necesarios para el diagnóstico, como mencioné anteriormente, ya si es que hay fallas o el vehículo está funcionando correctamente. En este primer avance eso es lo que correspondería eh, en cuanto eh, eh, en esta etapa. A mí, como mencioné anteriormente, me tocó desde el cronograma de actividades, Buñay, Pacheco, Eduardo, Sebastián. Esto sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Eh, Eso sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Presentación del cronograma del proyecto integrador de fin de ciclo de las materias de electrónica analógica digital, electrónica automotriz y materia de computadoras. El cronograma que se presenta a continuación fue realizado por Buñay Pacheco y mi persona, Patiño Daniel. En este cronograma se está tomando solo a los estudiantes de electrónica analógica digital del grupo 1. No se les colocó a los compañeros de las dos materias siguientes. Según los lineamientos de este cronograma, se dividió en 6 semanas. Cada semana está dividida en 15 días. Entonces cada avance se tendrá que tener listo ya para 15 días después del anterior. Por ejemplo, el primer avance será el 12 de mayo, el segundo el 26 de mayo, el tercero el 9 de junio, el cuarto el 23 de junio, el quinto el 7 de julio y el sexto el 21 de julio. Para cada compañero se dividió temas a investigar. Por ejemplo, en la semana 2 se pone como buscar e identificar los sensores que se encuentran en el vehículo que se va a hacer el, eh, el trabajo. Investigar qué computadora tiene ese vehículo, investigar todos los sensores que consta ese vehículo, como por ejemplo otra semana, la semana 4 es cotización de todo el sistema de cálculos necesarios del circuito del diagnóstico, conexión y armado del circuito en la placa, cálculos necesarios del circuito de diagnóstico, conexión y armado del circuito en la placa y conexión necesaria del circuito del diagnóstico. Hay temas que se repiten para distintos compañeros. El problema es que como son temas extensos, entre una persona no se va a lograr terminar. Entonces, con la ayuda de dos compañeros, es más fácil realizar la dicha investigación. Como semana 5 pusimos eh, la prueba número 1 para el proyecto, y así podemos mejorarle, poner extras
para la presentación. Ya para la semana número 6 ya es la prueba 2 y es casi la definitiva, pero todavía se puede mejorar. Eso es lo que se puede decir del cronograma de actividades que se va a realizar en este ciclo para este proyecto integrador. Existen diferentes sistemas para la comprobación y diagnóstico de los componentes tanto eléctricos como electrónicos del vehículo, que nos indican sobre la posible localización de averías y sobre todo la obtención de información técnica que nos darán los mismos. Y también tenemos entre estos equipos tenemos el multímetro digital, un osciloscopio, el diagnóstico a través del escáner automotriz, el diagnóstico On-Board Diagnostics, también conocido como los puertos ODB, el diagnóstico con el analizador de gases, y también tenemos la técnica de test voltaje versus corriente. Esta técnica consiste en aplicar básicamente una señal de un voltaje variable adecuado a un componente bajo a medir, y entonces la corriente resultante como función del mismo, del voltaje versus la intensidad. A través de esta técnica el usuario obtiene un trazo gráfico. El avance de la asignatura electrónica analógica y digital, en el cual correspondiente en este primer avance me tocó desarrollar lo que es el cronograma de actividades, permitiéndonos elaborar fechas mediante cada avance, en el cual según el tema que se subirá en el cronograma de actividades, cada compañero desarrollará como son etapas de investigación, lo que es los tipos de sensores que tiene el vehículo, cómo se mide, la obtención de señales, la cotización de todos los elementos para poder armar nuestro proyecto, asimismo como al final la prueba y puesta en marcha de nuestro sensor que nos dará las señales, y al final realizar el análisis de las señales obtenidas, a ver cuál puede ser, si hay una posible falla o no en el vehículo también, que se procederá a analizar estas señales. Asimismo, como en la etapa final se desarrollará el informe en el cual se describirá todo lo que se ha hecho durante este tiempo en cuanto al proyecto. Asimismo, se realizarán cálculos, los cálculos necesarios para el diagnóstico, como mencioné anteriormente, ya si es que hay fallas o el vehículo está funcionando correctamente. En este primer avance eso es lo que correspondería en cuanto en esta etapa. A mí, como mencioné anteriormente, me tocó desde el cronograma de actividades. Buñay, Pacheco, Eduardo, Sebastián. Esto sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Eso sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Corresponde al primer avance de la asignatura electrónica analógica y digital, en el cual correspondiente en este primer avance me tocó desarrollar lo que es el cronograma de actividades, permitiéndonos elaborar fechas mediante cada avance, en el cual según el tema que se subirá en el cronograma de actividades, cada compañero desarrollará como son etapas de investigación, lo que es los tipos de sensores que tiene el vehículo, cómo se mide, la obtención de señales, la cotización de todos los elementos para poder armar nuestro proyecto, asimismo como al final la prueba y puesta en marcha de nuestro sensor que nos dará las señales, y al final realizar el análisis de las señales obtenidas, a ver cuál puede ser, si hay una posible falla o no en el vehículo también, que se procederá a analizar estas señales. Asimismo, como en la etapa final se desarrollará el informe en el cual se describirá todo lo que se ha hecho durante este tiempo en cuanto al proyecto. Asimismo, se realizarán cálculos, los cálculos necesarios para el diagnóstico, como mencioné anteriormente, ya si es que hay fallas o el vehículo está funcionando correctamente. En este primer avance eso es lo que correspondería en cuanto
en esta etapa, a mí, como mencioné anteriormente, me tocó desde el cronograma de actividades. Buñay, Pacheco, Eduardo, Sebastián. Esto sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Eso sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Y puede conocer el componente que está siendo analizado según la curva obtenida. Bueno, en este caso para los equipos. Soy Ángel Minga y les voy a hablar acerca de los sistemas de diagnóstica automotriz. Existen diferentes sistemas para la comprobación y diagnóstico de los componentes tanto eléctricos como electrónicos del vehículo, que nos indican sobre la posible localización de averías y sobre todo la obtención de información técnica que nos darán los mismos. Y también tenemos entre estos equipos tenemos el multímetro digital, un osciloscopio, el diagnóstico a través del escáner automotriz, el diagnóstico On-Board Diagnostics, también conocido como los puertos ODB, el diagnóstico con el analizador de gases, y también tenemos la técnica de test voltaje versus corriente. Esta técnica consiste en aplicar básicamente una señal de un voltaje variable adecuado a un componente bajo a medir, y entonces la corriente resultante como función del mismo, del voltaje versus la intensidad. A través de esta técnica el usuario obtiene un trazo gráfico y puede conocer el componente que está siendo analizado según la curva obtenida. Bueno, en este caso para los equipos de diagnóstico por imagen tenemos el Boardmaster 8000, también tenemos el FADOS 9F1, el Curve Tracer HM6042, el trazador de curvas Tektronix 571, corresponde al primer avance de la asignatura electrónica analógica y digital, en el cual correspondiente en este primer avance me tocó desarrollar lo que es el cronograma de actividades, permitiéndonos elaborar fechas mediante cada avance, en el cual según el tema que se subirá en el cronograma de actividades, cada compañero desarrollará como son etapas de investigación, lo que es los tipos de sensores que tiene el vehículo, cómo se miden, la obtención de señales, la cotización de todos los elementos para poder armar nuestro proyecto, asimismo como al final la prueba y puesta en marcha de nuestro sensor que nos dará las señales, y al final realizar el análisis de las señales obtenidas, a ver cuál puede ser, si hay una posible falla o no en el vehículo también, que se procederá a analizar estas señales. Asimismo, como en la etapa final se desarrollará el informe en el cual se describirá todo lo que se ha hecho durante este tiempo en cuanto al proyecto. Asimismo se realizarán cálculos, los cálculos necesarios para el diagnóstico, como mencioné anteriormente, ya si es que hay fallas o el vehículo está funcionando correctamente. En este primer avance eso es lo que correspondería en cuanto en esta etapa. A mí, como mencioné anteriormente, me tocó desde el cronograma de actividades. Buñay, Pacheco, Eduardo, Sebastián. Esto sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Eso sería todo en cuanto al primer avance de electrónica analógica y digital. Equipos de diagnóstico por imagen tenemos el Boardmaster 8000, también tenemos el FADOS 9F1, el Curve Tracer HM6042, el trazador de curvas Tektronix 571. Buenas noches, mi nombre es Miguel Delgado. Como habían mencionado mis compañeros sobre el proyecto integrador que de la materia de electrónica analógica y digital, mi tema a investigar en este punto es sobre los sensores que entregan señal de resistencia y voltaje. Como una breve introducción sobre los sensores, tenemos según el principio de funcionamiento, activos, pasivos, las señales que generan, sean digitales, analógicos o temporales, el rango de valores que proporcionan, todo nada de media,
y el tipo de integración, discretos, integrados. Bueno, aquí hay una parte que nos dice según el tipo de variable física de medida. Entre ellos tenemos mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos, etc. Los que nosotros nos centraremos serán en los eléctricos. Siguiendo la introducción, tenemos que los sensores pasivos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir por intermedio de una fuente auxiliar, como por ejemplo sensores de parámetros variables, de resistencia variable, de capacidad variable y de inductancia variable. Tenemos según el tipo de señal que proveen a la salida, todo o nada, sensores que poseen dos estados y que estos estados únicamente están separados por valor umbral de la variable monitoreada. Los digitales, estos sensores proporcionan una señal codificada, impulsos o sistemas como BCD, binario, etc. Los analógicos, que estos sensores proporcionan un valor de voltaje o corriente, donde la señal más común utilizada en aplicaciones industriales es un circuito de corriente de 2 kilos y 4 a 20 miliamperios. Aquí tenemos una parte que nos dice los sensores de corriente eléctrica. Estos sensores tenemos los inductivos, resistivos, magnéticos y la bobina Rogowski. Aquí en el punto 2 vemos que nos dice una resistencia provoca una caída de tensión proporcional a la corriente que circula por dicha resistencia shunt. Esto se irá analizando más o menos para los próximos informes, cuál es el sensor apto para la compra, para el proyecto. Para los sensores de mediciones de tensión encontramos por ejemplo lo que nos dice que es un Arduino. Este mide tensiones hasta 25 voltios. Como podemos ver, dice, como les había mencionado, dice puede medir tensiones de hasta 25 voltios de forma sencilla con un procesador como Arduino. Es un simple divisor de tensión con resistencia de 30 kilómetros y 7,5 ohmios, lo que supone una tensión percibida tras el mudo sea dividida por un factor de 5,75 sobre 30 más 7,5. Les había mencionado, en caso de emplear una carga de 25 voltios, la corriente que atraviesa el divisor es de 0,7 miliamperios y las pérdidas del divisor es de 16 milivatios. En los próximos videos se irá adentrando más a profundidad para cada uno de los sensores que iremos usando. Como les había mencionado al principio, sensores que captan las señales de resistencia y tensión. Podemos ver aquí la imagen de dicho sensor para la medición de la tensión.